Entonces, a los 45 días, escucho una voz que me dice, levántate, porque todavía no he terminado la obra contigo. Hola amigos de Amiyandi, bienvenidos a un testimonio impactante más. Y hoy tenemos nuevamente a nuestro hermano Jonathan Cuello desde Argentina, que hoy nos va a compartir un testimonio impactante de sanidad de nuestro Dios Todopoderoso. Así es que quédate hasta el final y no te lo pierdas. Y bueno, aquí vamos a dejar también los datos de nuestro hermano para aquellos que necesiten oración o que tengan alguna necesidad, puedan también contactarlo. Y bienvenido hermano y gracias. Y adelante, los micrófonos son suyos. Hola Andy, que Dios te colme de bendiciones en este día miércoles. Quiero bendecirte, bendecir tu vida, bendecir toda esta plataforma en el nombre de Jesús y bendecir a cada persona que va a mirar este testimonio tan impactante de lo que Dios hizo en mi vida. Quiero presentarme con toda humildad hacia todos los que van a ver este video. Mi nombre es Jonathan Cuello, tengo 46 años, vivo en Argentina, provincia de Buenos Aires. Bueno, quiero contarte que acá en Argentina estamos trabajando para Dios arduamente en el área de evangelismo, el cual es mi llamado, esa es mi asignación, amén. Mateo 28 dice la palabra que tenemos que ir y predicar el evangelio a todo lugar. No es casualidad que estés mirando este video, y yo quiero comenzar a contarte lo que Dios ha hecho en mi vida. Este es un video, esta es una historia real, la cual yo viví producto de la rebeldía, producto de la desobediencia, producto del no poner por obra la palabra de Dios. Y qué tremendo porque muchos cristianos, amén, muchas personas también, no solamente cristianos, creen tal vez que haciendo su voluntad, haciendo las cosas a su manera, haciendo las cosas a su voluntad, está bien, ¿verdad? Entonces está la lógica del ser humano, el raciocinio del hombre, de la mujer, el creer que está bien lo que está haciendo. Entonces, comencé aún conociendo la palabra de Dios. Y qué tremendo error, ¿verdad? Conocer la palabra de Dios. ¿Y cuántas personas tal vez hoy en este tiempo me están mirando y dicen, yo conozco la palabra de Dios, yo la entiendo a la palabra de Dios? Otros dicen, no, yo no la conozco, yo la verdad que sí, sé que hay un Dios, que me parece, ahí está el grave error, me parece que es de esta manera, es como voy a encontrar a Dios, es de esta manera como voy a encontrar la salida, es de esta la lógica del ser humano. Voy a contarte que aún conociendo la palabra de Dios, el no poner por obra la palabra de Dios me ha llevado extremadamente a pasar situaciones muy fuertes, y esta es una de las cosas que voy a contarte de lo que a mí me pasó. La palabra de Dios dice que no solamente debemos ser oidores, sino hacedores de la palabra. Entonces, cuando nosotros no hacemos la voluntad, no estamos bajo la voluntad de Dios, ahí es cuando nosotros comenzamos a errar. Ahora bien, me han pasado muchísimas cosas en mi vida, ¿sí? Una de las tantas cosas es de haber sido un hombre rebelde, un hombre frío, un hombre soberbio, altivo, arrogante, orgulloso. Cuántas cosas más que yo tenía como ser humano, y tal vez cuántas personas hoy en este tiempo no tienen estas cualidades, por así decirle cualidades, tienen esta personalidad, ¿sí? Que tienen tal vez altivez, arrogancia, orgullo, ¿eh? Que dice que bueno, que por ahí piensan que tienen la razón, o una persona soberbia. Yo una persona muy soberbia, la cual siempre discutía con la gente, yo soy de esta manera, a mí nadie me va a cambiar. Era una persona como impulsiva, ¿verdad? Entonces, qué tremendo porque empecé a tomar muy malas decisiones.
Una de ellas es escaparle a mi realidad. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Cuántas personas hoy en este tiempo le escapan a sus realidades? ¿Eh? Bueno, quiero contarte que, que fui un hombre rebelde, ¿sí? Producto de cosas que me pasaron desde la niñez. Entonces, yo no encontraba verdaderamente la salida, no encontraba el por qué yo era de esa manera, ¿verdad? ¿Por qué tenía esas actitudes? ¿Por qué tenía esas reacciones? ¿Por qué tenía esas contestaciones? No encontraba el por qué, de verdad, por qué yo era así, por qué tenía esa manera de ser impulsivo, de ser agresivo. No encontraba verdaderamente en mi vida el por qué era el hombre que era, ¿sí? Que era un hombre lleno de odio, lleno de rencor. Entonces, todas estas cosas que me fueron pasando durante mi vida me llevaron claramente a tomar muy malas decisiones y sin justificar ninguna falta que he cometido. Entonces, el producto de tantas cosas que yo tenía en mi interior, comencé a escaparle a mi realidad. Amén. Comencé a escaparle a mi realidad. Y qué tremendo porque empecé a tomar muy, pero muy malas decisiones. Entonces, yo era un hombre que no tenía paz, era un hombre que no tenía tranquilidad, era un hombre que no tenía amor porque desde niño no me habían dado amor, era un hombre que fui abusado desde niño y que tantas cosas, ¿verdad?, han pasado en mi vida que tenían mi corazón, tenían mi interior. Entonces empecé a escaparle. Cuando empecé a madurar, a entender tantas cosas, empecé a escaparle a mi realidad. Me convertí en una persona rebelde, extremadamente rebelde. Empecé a andar en la calle, comencé a andar en el instituto y cuántas cosas hice malas. Comencé a meterme en la droga, en el alcohol. Y ahí es donde comienza verdaderamente ese abismo en mi vida, porque comencé a ingerir mucho alcohol, comencé a ingerir mucha droga, de todo tipo de estupefacientes que te puedas creer, comencé a ingerirlo. Entonces yo quería calmar ese dolor, quería calmar esa desesperación que yo tenía, pero qué mal que estaba haciendo, porque si bien lo que yo sentía cuando ingería, sí, estupefaciente, eso era momentáneo, la tranquilidad era momentánea, pero luego cuando a mí se me pasaba esos efectos de la droga, del alcohol, venía empeorando eso en mi vida, ¿verdad? Porque no era que el dolor se iba, no era que esa desesperación que yo tenía por sacarme eso de mi mente, de mi corazón, esas frustraciones que yo sentía se iba a ir, esto iba en aumento y me fui metiendo más en la droga, me fui metiendo más en el alcohol. Entonces, qué tremendo porque lo que sucedió en mi vida es que de tanta ingesta de alcohol, de tanta ingesta de droga, por escaparle a mi dolor, a mi desesperación, lo primero que sucedió en mi vida fue que me sacaron la vesícula. Cuando te sacan la vesícula, los médicos te dicen verdaderamente que tenés que cuidarte de la droga, del alcohol, del ají y de cuántas cosas, del picante, cuántas cosas más. Entonces vos fijate de la rebeldía que había en mi vida, yo no estaba tomando conciencia verdaderamente de lo que me decían los médicos, no estaba tomando conciencia literalmente de lo que podía llegar a pasarme a unos años, a futuro. Para mí era algo normal. Entonces, vos fíjate la rebeldía mía. No me cuidé ni en ningún momento. Ingerí alcohol al más no poder. Te digo y te soy sincero, era una persona muy, pero muy alcohólica, un hombre que ingería alcohol desde que me levantaba hasta que me acostaba, y no era de cada 2, cada 3 días, era todos los días de mi vida. Era una persona alcohólica que estaba verdaderamente atado al alcohol. No solamente eso, comencé a ingerir droga, comencé a fumar marihuana, a tomar cocaína. Tremendo, llegó un punto ya que mi cuerpo estaba tomado verdaderamente por la droga, el alcohol. Yo tratando de escaparle a mi dolor, tratando de olvidarme de todo lo que pasaba en mi interior.
Entonces le escapé a la droga, le trataba de escapar a mi dolor, a toda esa raíz de amargura que yo sentía. Entonces, fue tan fuerte que, imagínate, que a los 3 años de edad yo fui un niño abusado. Entonces no tenía amor, tantas cosas que tenía en mi corazón, tanta raíz de amargura. Qué tremendo porque de la única manera que yo pensaba, que yo creía que iba a calmar este dolor, era ingiriendo droga, era ingiriendo alcohol. Entonces, de tanta ingesta, de tantas cosas que yo ingería sin tomar conciencia de lo que podía llegar a pasarme, esa rebeldía comenzó a introducirse en mi vida, a tocar mi salud. Lo primero que pasó fue que me obedecía bien, me sacan la vesícula. Cuando me sacan la vesícula no me cuidé para nada, no tomé los recaudos que el médico me decía. Yo al contrario lo hacía con mayor intensidad, más droga, más alcohol, todos los días. Era tremendo, porque era de todos los días, así durante tantos años que estuve perdido. Era una atadura que estaba en mi vida, mucha ingesta pero muchísima ingesta de droga, marihuana, cocaína, pastillas. Llegó un momento que me empecé a esconder debajo de la cama de tanta ingesta de cocaína, tremendo. Entonces era algo que no podía salir por mi propio medio, en fin. Entonces, al sacarme la vesícula los médicos, entonces eh, yo ya tenía que comenzar a cuidarme, lo cual estuve 8 años sin cuidarme. Ahora imagínate, al no tener la vesícula, el ser humano tiene el estómago de este color, así por sí decirlo, de un color rojizo. Ahora, al no tener vesícula, todo lo que yo ingería iba a parar al estómago, todo iba a parar al estómago. Ahora llegó un momento que de tanta ingesta de alcohol, tanta ingesta de droga durante tantos años, lo dejé al estómago de este color, color negro. O sea que lo había matado literalmente al estómago y así estaba viviendo con el estómago verdaderamente, y perdón la expresión, no sé qué expresión usar, pero estaba sin vida. Amén. Y vos me dirás, qué tremendo. ¿Cómo puede ser así? Claro, porque imagínate tantos años de tanta ingesta, de tanta estupefaciente, del alcohol y demás, lo maté al estómago y así estaba viviendo. Mirá qué tremendo, porque yo no sentía nada. Entonces, cada vez que yo ingresaba al hospital para hacerme ver, porque sentía que me dolía el estómago, pero no sabía lo que era yo. Ahora, qué tremendo, porque solamente me decían que tenían problemas gástricos. Entonces, pero nunca se me hacía un estudio a tal punto de saber cómo yo estaba verdaderamente interiormente. Ahora, qué tremendo porque estaba matando mi estómago. Al no tener vesícula lo estaba matando literalmente. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, lo que sucedió luego, que cuando yo estuve en el camino del Señor, el grave error que yo cometí fue apartarme del camino de Dios por todas estas cuestiones que a mí me pasaban. Entonces yo no entendía qué era lo que tenía que hacer en el camino de Dios. Si bien conocía que había un Dios, pero no sabía cómo tenía que hacer para encontrar a Dios y que Dios se manifieste en mi vida. Entonces me apartaba, volvía, me apartaba, volvía, cosas que me pasaron, pero yo seguí insistiendo en el camino de Dios a pesar de las cosas que a mí me pasaban. Entonces, qué tremendo porque tal vez es lo que nosotros vivimos como cristianos, ¿verdad? Vienen incertidumbre. Dios está, Dios no está, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me pasa todo esto, verdad? Y ahí está, las malas decisiones que nosotros comenzamos a tomar te llevan a alejarte de Dios. Y la Biblia dice, apartado de mí nada podés hacer. Entonces qué tremendo porque yo no podía hacer nada sin Dios, pero había algo dentro mío que me decía que yo tenía que insistir, que tenía que insistir, que tenía que insistir. Ahora, tremendo porque hasta el día de hoy yo sigo insistiendo y sigo buscando de Dios. Ahora, qué tremendo porque en una de esas apartadas que yo me aparto del camino de Dios,
Me voy a un baile, lo cual me dan 2 puñaladas debajo del pulmón, 2 puñaladas terribles, tremendo. El diablo como vino a querer matarme. Y bueno, quiero que sepa que hay un mundo espiritual que es operante. Amén, que dice la palabra que el diablo vino a matar, hurtar y a destruir. Entonces me dieron 2 puñaladas terribles, una debajo del pulmón, una debajo del corazón, lo cual para la gloria de Dios no tocó ningún órgano vital. Luego, después de eso, mi padre me da una puñalada debajo del pulmón. Tremendas las cosas que a mí me pasaron, pero quiero ir directamente a contarte lo que pasó en esta grande operación. Entonces, luego de esas 2 puñaladas que a mí me pegan debajo del pulmón, entonces suele suceder que yo comienzo a empujar una camioneta de gran porte. Ahora, qué tremendo, porque de tanta ingesta de alcohol, de tanta ingesta de droga que yo tenía en ese momento, yo pesaba 94 kilos antes de ingresar a esa terapia intensiva. 94 kilos pesaba antes de ingresar a ese hospital de urgencia. Entonces empecé a empujar esa camioneta porque se me había apagado una camioneta de gran porte, 3 cuadras, se largó a llover. Yo la verdad que no tomaba dimensión la fuerza que estaba haciendo de tanta ingesta de alcohol que tenía y de droga. Ahora la empujé por 3 cuadras, luego me fui a acostar. Cuando yo me fui a acostar, qué tremendo, porque qué es lo que sucedió, que esa puñalada que yo tenía debajo del pulmón sucede de que eh, por dentro me había quedado una pequeña cicatriz por dentro que nunca había cicatrizado de esa puñalada. Y producto de esa puñalada, al hacer tanto peso, se me hernió. O sea que ya no era así, sino que era así, más grande. Ahora vos fijate que yo no sentí nada, pero por el producto de tanta ingesta de estupefaciente que yo tenía dentro mío. Y así me fui a dormir. Entonces me fui a acostar a la madrugada, alcoholizado, me fui a descansar y en un mal movimiento, creo yo, que me desperté a la madrugada sintiendo que me faltaba el aire tremendamente. Entonces cuando yo despierto, al despertarme, me despierto de esta manera. ¡Oh! Era impresionante, amigo, amiga, el aire cómo comenzó a faltarme de una manera tal que sentía verdaderamente morirme. Sentía morirme. Sentía que me estaba muriendo. Y yo recuerdo, sucedió hace ya 9 años atrás, recuerdo que me había ido a dormir con una chica que era mi novia, entonces al despertarse ella asustada me dice, ¿qué te pasa? Le digo, llamame con urgencia una ambulancia, ¿qué te pasa? Me estoy muriendo, le digo, llamame con urgencia. Tal vez yo te lo cuento de una manera tranquila, pero en ese momento, esa situación fue verdaderamente, sentí que literalmente me moría. Qué tremendo porque qué es lo que sucedió. Cuando yo en un mal movimiento hago, resulta que esa hernia que se me había agrandado al hacer un mal movimiento, al estar debajo del pulmón, ¿qué hace así? Se me agrandó. Entonces al agrandarse, ¿qué hace? El pulmón al estar lleno de aire, succiona, succiona mi estómago y mi intestino hacia el diafragma, corriéndome el diafragma del lugar. Entonces en ese mismo instante casi muero de un paro respiratorio. Qué tremendo. Ahora mira la gracia, la misericordia de Dios en mi vida. Yo solo recuerdo que me llevan de urgencia al hospital. Después de ahí desperté a los 45 días de haber estado en coma farmacológico. Ahora, tremendo, porque toda esta historia me la contó la que era en ese tiempo mi novia. Cuando yo ingreso al hospital, todo lo que yo pasé dentro del hospital, después luego me cuenta mi familia, tengo videos, tremendo el testimonio del poder de Dios sobre mi vida, porque yo creo que si no hubiese estado Dios en mi vida, yo no estaría contándote verdaderamente este testimonio. Entonces, cuando yo ingreso de urgencia verdaderamente a ese hospital, ¿qué es lo que sucedió? Tuvieron que operarme de urgencia.
Jonathan prácticamente se moría si no lo operaban. Entonces, cuando a mí me abren verdaderamente en esa intervención quirúrgica, los médicos se dan cuenta que mi estómago literalmente estaba sin vida. Y tal vez me dirás, wow, qué tremendo. Sí, los médicos dicen que era tremendo el olor de putrefacción que yo largué cuando me abrieron. Y los médicos estaban atónitos, no entendían cómo un ser humano podía estar viviendo de esa manera. Ahora estaba viviendo con el estómago sin vida, con el estómago podrido. Y este video a mí de esta intervención quirúrgica me lo muestran los médicos cuando me dieron el alta. Qué tremendo, un video tan impactante que jamás vi en mi vida cómo abrían a un ser humano, cómo te sacan todos los intestinos, cómo te sacan el estómago. Me bajó la presión verdaderamente. Entonces, cuando me sacan el estómago, me dice el médico, tu estómago tiene que ser de este color y ahí vamos a sacar tu estómago. Cuando sacan el estómago, Andy, te cuento que mi estómago estaba negro, hermano, estaba literalmente negro, estaba sin vida. Ahora, acá en Argentina no hay trasplante médico, no hay trasplante médico. Entonces, Andy, tuvieron que cortarme mi estómago de arriba, de abajo, sacarme literalmente el estómago, cortar 7 centímetros de colon para conectarme el intestino al esófago, reconstruir el intestino con el esófago y dijeron, bueno, nosotros no podemos hacer más nada, solamente depende de un milagro. Ahora bien, qué tremendo, porque la ciencia le dijo a mi familia, pasen a despedirse, porque su corazón no va a soportar la operación. Y qué tremendo, ¿verdad? Porque tal vez la ciencia puede decir una cosa, tal vez la ciencia puede dictaminar tantas otras, pero déjame decirte algo, varón, mujer, si verdaderamente eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios, déjame decirte algo. Mira, cuando Dios verdaderamente te marcó, aún ni la muerte te va a poder tocar. ¿Sabe por qué? Porque la ciencia dijo que yo moriría, la ciencia dijo que no había salida para mí, que no había esperanza. Pero ¿sabe por qué? ¿Sabe qué pasó conmigo? Terminan de operarme y qué tremendo, porque a los 3 días, Andy, eh, me suben a sala y los médicos estaban. Wow, tremenda operación que le hicimos. ¿Cómo puede este muchacho ya haberse recuperado, de estar recuperándose tan rápido? Le retiramos el estómago. Los médicos no entendían. Wow, qué tremendo. Ahora, mirá qué tremendo por lo que pasó conmigo. Mirá la rebeldía de mi vida. Yo no estaba tomando conciencia de lo que habían hecho en mi vida. Me habían retirado el estómago. Ahora, mirá mi rebeldía. Me fue a ver mi exnovia, mirá la rebeldía, la desobediencia que había en mi vida. Estaba manteniendo relaciones sexuales cuando le pedí a mi exnovia que me llevara a bañar. Ahora mirá la desobediencia terrible que tuve. No estaba tomando conciencia, mirá lo que estaba haciendo. Cuando Dios me había dado una oportunidad. Por eso yo conozco un Dios de oportunidades, que Dios nos ama, que Dios ama al pecador, pero que aborrece el pecado. Ahora Dios me había dado una oportunidad de vida. Qué tremendo. ¿Sabe lo que pasó? Por esa desobediencia me entró un virus hospitalario. ¿Sabe lo que pasó conmigo? Empecé a descompensar. Empecé a descompensar. Me entró una fiebre que directamente fui a parar a terapia intensiva. ¡Wow! ¡Qué tremendo! 45 días en coma farmacológico al borde de la muerte. ¿Producto de qué? Producto de una rebeldía, de una desobediencia que había tenido y que estaba teniendo, que no estaba entendiendo que tenía que dejar de ser desobediente, que tenía que dejar de ser rebelde. 45 días en coma farmacológico, primer parte médico. Jonathan, le dejaron de funcionar los pulmones. Qué tremendo. Tuvieron que entubarme para que yo me mantengan en vida. Segundo parte médico, me entró a subir la fiebre, no podían encontrar la fiebre.
tremendo. Tercer día, parte médico. Los partes médicos fueron empeorando en mi vida. La desesperación de mi madre, porque imagínate, Andy, le habían dicho a mi madre que yo iba a morir. Y después de esa operación, yo estar en vida, estar bien y empezar a descompensar, dijo mi madre, se va mi hijo. Aquellos que son padres, aquellos que son madres pueden entender tal vez lo que ha sentido mi madre. Ahora, qué tremendo también porque el tercer día me comienzan a dejar de funcionar los riñones. Qué tremendo. Empezaron a dializarme. Luego de eso, ¿qué me pasó? Cuarto día, retención de líquido. Jonathan se empezó a hinchar. Tremendo todo lo que comenzó a pasarme. Mi cara deformada, mi cuerpo deformado por una retención de líquido tan fuerte. Jonathan para la ciencia se iba, para mi madre, para mi padre, para mis hermanas, Jonathan se iba. Inclusive mi hermana le pregunta al médico, ¿él por qué vive por el respirador? Sí, querían desenchufarme porque me veían como yo estaba y se pensaban que yo estaba sufriendo. Estaba teniendo un trato de Dios. Estaba teniendo un trato de Dios. Qué tremendo. Ahora, luego entré en un coma farmacológico profundo de 45 días, lo cual la foto, todo lo que me mostraron mis seres queridos fue tremendo. Entonces, pasé tantas cosas que vieron mis seres queridos, solamente ellos saber cómo yo estaba, producto de tanta rebeldía, que ellos me cuentan que en las visitas, Andy, cada vez que ellos me iban a visitar, me ponían adoración y yo escuchaba y dice que yo lloraba. Yo lloraba. En mi interior era como que yo estaba arrepentido de lo que había hecho. Y yo lloraba al escuchar las adoraciones. Entonces, a los 45 días, escucho una voz que me dice, levántate porque todavía no he terminado la obra contigo. Ahora, qué tremendo, porque en ese mismo momento fue que yo desperté, Andy. Esto sucedió hace 9 años atrás y tal vez me estará diciendo, hermano, ¿y cómo estás viviendo? Sin estómago. ¿Y cómo haces para comer? Pregunta que me hacen muchísimas personas. Producto de eso me ha quedado una discapacidad, pero no estoy incapacitado. Amén, no estoy incapacitado. ¿Sabes qué? Me costó muchísimo volver a volver a caminar, porque cuando a mí me dan el alta médica, mis piernas habían dormido, sí, tenía peso muerto. Tuve que empezar a hacer kinesiología para volver a empezar a caminar. Qué tremendo. Esta no es mi voz. ¿Sabe lo que sucedió conmigo? Tengo este sonido que me ha quedado una estenosis también en mi garganta, porque los médicos tenían que haberme cambiado el tubo cada 15 días, lo cual no me lo cambiaron, Andy. Se pensaron que yo iba a morir. Entonces, cuando mis pulmones comienzan a andar, después de los 45 días, tuvieron que sacarme el tubo, casi me arrancan las cuerdas vocales. Entonces, salí sin poder hablar de ese hospital, salí sin poder caminar. Entré con 94 kilos, hermano, salí con 53 kilos. Estaba hecho y prácticamente una calavera. Imagínate cómo yo estaba psicológicamente. Me miraba al espejo y yo lloraba, hermano. Lloraba literalmente. Mi familia tuvo que llevarme a mi casa en silla de rueda, todo flaquito, desnutrido parecía. Qué tremendo cómo yo lloraba, producto de la rebeldía. Mirá lo que hace la rebeldía. Pero no solamente quiero decirte de lo que hace la rebeldía, sino quiero decirte de lo que Dios puede hacer en tu vida. Mira lo que hace la consecuencia de la rebeldía, pero mira también lo que hace Dios, porque Dios es un Dios de oportunidades. Andy, yo pude haber salido sin estómago, porque salí sin estómago y hace 9 años que estoy sin estómago. Hace 9 años que estoy con 40 kilos menos. Salí sin poder hablar, salí sin poder caminar. Pero hay algo importante que tengo para decirte, Andy, voy a toda la gente que me está mirando a través de este video, que hay un Dios de poder, que estoy aquí con la boca intacta para predicarte que hay un Dios de gloria, que cuando la ciencia te dice que vas a morir, cuando la ciencia te dice tenés esto que no tiene retroceso, déjame decirte que Dios puede hacer lo inesperado. Hey, no es casualidad que estés mirando verdaderamente este video. Hace 9 años que estoy sin estómago, pero con mi boca intacta, predicándole al mundo entero que hay un Dios de poder.
No importa lo que te diga la ciencia, no importa lo que te diga el hombre, importa lo que te dice Dios. Y déjame decirte algo, hoy Dios a través de mi vida te dice, hay algo imposible para mí, no hay nada imposible para Dios. Y dice la palabra de Dios que para el que le cree, todo le es posible. Ahora la ciencia dijo que yo moriría y Dios cambió el destino de la ciencia. O sea que no hay nada imposible para Dios. No hay nada que Dios no pueda hacer. No hay cáncer, no hay HIV, no hay ninguna enfermedad que Dios pueda revertir en tu vida. No hay nada, no solamente en la salud, en tu vida. Yo fui un varón que era delincuente, que era drogadicto, que era borracho, que era malo. Ahora mirad cómo Dios cambió mi vida, que hoy soy un siervo de Dios y le estoy predicando al mundo entero que hay un Dios real, que yo no predico religión, predico un Dios vivo, no un Cristo que está crucificado, sino que predico un Dios vivo. Por eso yo quiero en esta noche, en esta tarde, no sé qué hora serán, esta hora en tu nación, en tu país, alentarte en el nombre de Jesús a que entregues tu rebeldía, entregues tu desobediencia a Dios y le digas a Dios, Señor, yo quiero cambiar, necesito que me cambie, yo no quiero llegar a esa situación, yo no quiero llegar a ese momento. Hey, déjame decirte algo. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo quiero alentarte desde Argentina a Buenos Aires a que comiences a hablar con Dios para que Dios comience a tratar con tu vida y pueda tratar con tu carácter, con tu manera de ser, con eso que querés cambiar. Entonces, déjame decirte que hay un Dios de oportunidades que también te puede cambiar. Yo te aliento que lo hagas, así que bueno, Él te está esperando. En Apocalipsis 3:20, y me despido con esto, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Hoy Dios está golpeando la puerta de tu corazón para cambiar tu destino. Que Dios te colme de bendiciones. Te abrazo en el Señor, te bendigo. Bueno, a través de este testimonio tan impactante, quiero orar por tu vida. Amén. Si tal vez estás pasando por un momento crítico de salud, amén. Yo quiero orar por tu vida. Si tal vez crees que Dios puede sanarte, conectate conmigo. Acá te dejo todo mi contacto. Hay un Dios de lo sobrenatural que quiere sanarte. Solamente cree y verás la gloria de Dios. Que Dios te bendiga. Amén, hermano, muchas gracias y gracias por su testimonio impactante. Ya saben, si alguien quiere que el hermano ore por usted, escríbale directamente y será de mucha bendición. Gracias, hermano, y a la audiencia que se quedó hasta este punto, pues nos vamos a la próxima. Bendiciones.